Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores. Y el caso de hoy nos trae Civisaltum, protección del patrimonio cultural de la península de Yucatán. Pero Civisaltum Yucatán tiene arquitectura, lenguaje en la conservación y tiene mucho que decirnos porque cada día nos asombra más. Y para eso estamos platicando con el doctor Víctor Hugo Ruiz Ortiz, investigador en el área de conservación del patrimonio cultural en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Yucatán. El doctor es doctor en arqueología por la Universidad de Leiden, Holanda, y de verdad que aquí vamos a todos sus conocimientos. Doctor, por favor, díganos qué tanto descubrió con bases científicas en Civisaltum, porque además, según tengo entendido, en Civisaltum, según como uno se ponga, se ubique, usted descubrió muchas cosas en la simetría y en la asimetría. O sea, Civisaltum es más allá de los equinoccios, mucho más allá. Yo, ya lo he comentado en el libro del lenguaje geométrico, como lo escribí en su momento, me parece que Civisaltum es la maqueta del universo. Es una maqueta del universo. Civisaltum, la maqueta es del una universo. Maqueta del universo. ¿Por qué? Es lo que comentábamos antes del corte, ¿no? Yo propongo que la interpretación humana del espacio tiene un fondo geométrico que permite comparar la filosofía de Platón con el lenguaje de las fuentes primarias como la arquitectura, matemáticas, geometría, física, códices, espacio sagrado, lienzos, etc. Esta comparación precisamente es la que genera el método de la hermenéutica geométrica y entonces comprendo la oración completa de todo lo que hay ahí registrado y que pues tenemos que darlo a conocer porque nos lo está diciendo desde siempre. Que nos diga qué está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos? Si partimos de los trazos como los veníamos y aplicamos las fórmulas platónicas, pues vamos a generar rectángulos, vamos a generar cuadrados, vamos a generar triangulaciones. Y estas formas geométricas nacen de la observación y comprensión del universo por parte de nuestros ancestros, en este caso los mayas de Civisaltum. Entonces, ¿cómo poder llegar a comprender eso a partir del lenguaje arquitectónico, a partir de la arquitectura que tenemos ahí? Entonces, todo mundo sabe que en Civisaltum el 21 de marzo y el 21 de septiembre, Civisaltum se abre en la madrugada para observar el paso del sol a través de las 7 muñecas, es decir, en el equinoccio al amanecer. A través de dos figuras geométricas, una hecha por el hombre que es rectángulo y la del universo que es redonda. Así es, pero lo registran en el edificio de las 7 muñecas, ¿no? Entonces, si hablamos de la línea visual que nos genera el equinoccio, o sea, es un vector, ¿no? Y ese vector lo registro en el 7 muñecas, por lo tanto, el 7 muñecas es un punto de referencia. La arquitectura es un punto donde trazo una línea, como cuando trazas una casa, pones una estaca y trazas una línea para poder ubicar el siguiente punto, ¿no? o la limitante de donde vas a construir tu muro o tu casa. Entonces, yo ya genero una línea visual, un vector, a partir de esta observación, desde la 45 o desde la misma estructura 36, o siguiendo el SACD. Voy siguiendo cómo va caminando el sol a través de la ventana norte, a través de la puerta central y a través de la ventana sur de la fachada poniente del edificio de las 7 muñecas. Pero
viene una segunda pregunta. ¿Y estas líneas visuales que nos generan estos eventos, cómo las traslado a la arquitectura? ¿Cómo se reflejan? ¿No? ¿Qué nos dice? Entonces, si nosotros observamos el equinoccio desde la 36, podemos entonces a partir de esa línea trazar una paralela y de ahí nace el trazo del SAC-B, el ancho del SAC-B, junto con la línea visual que viene desde el 7 muñecas. Entonces ahí comprendemos que el SAC-B está trazado con líneas paralelas a la observación del equinoccio. Ahorita vamos a entrar a qué significa eso. Ahorita vamos a comprender el trazo, ¿no? Y evidentemente tenemos la estructura 38 donde el Sol se mete únicamente en el equinoccio. No registras ningún otro evento, no, desde el punto de vista de los informes arqueológicos, únicamente pues, se refleja en esta estructura 38 que está atrás de la estructura 36, tomando la plaza central como referencia. La estructura 38 únicamente podemos observar cómo pasa el Sol a través de este pequeño edificio, esta plaza que se encuentra conocida como la estructura 38. Entonces ya tenemos ahí otro dato, pero en el 7 muñecas podemos registrar solsticio de verano y solsticio de invierno, ¿no? Al amanecer y al atardecer. Entonces, ¿cuáles son los puntos extremos cuando uno registra el tiempo, ¿no? El Sol va lo más al norte en el solsticio de verano y se va lo más al sur en el solsticio de invierno. Es decir, es el tonalpohualli, el recorrido del Sol. Pero cuando está lo más al sur, estamos hablando que es 21 de diciembre. Es decir, es el punto extremo en donde el Padre Sol, como dicen en Nezahualcóyotl, está yéndose hacia el nadir, o sea, a la parte más baja, al centro de la Madre Tierra. Lo conocen comúnmente como el inframundo. Yo no le quiero llamar inframundo. Es cuando el Sol se acerca al nadir el 27 de enero. Es cuando regresa al vientre de la madre, simbólicamente, ¿no? Entonces había que tomar esas referencias, esas líneas visuales que se registran desde el 7 muñecas, líneas visuales que se reflejan paralelas entre el espacio que da el complejo de las 7 muñecas y el cenote Islacá. Estos puntos de referencia con el equinoccio nos permiten, con la arquitectura del complejo de las 7 muñecas que conocemos como calibradores, nos permiten entonces generar un trazo. Y ese trazo nos da una forma geométrica. ¿Por qué? Porque se genera un rectángulo. Equinoccio, paralela, del punto de referencia del edificio del juego de pelota con estrella polar, nos da otra línea perpendicular. Y de ahí trazamos una línea que cruza con la vertical que nace de los calibradores. Y cerramos con el equinoccio que viene del 7 muñecas. Y entonces generamos un rectángulo. Este es nuestro primer trazo geométrico, nuestra primera fórmula platónica, si hacemos el paralelismo con los planteamientos platónicos. Entonces, a partir de este primer trazo, que nos genera un gran rectángulo, desde el cenote Islacá hasta los calibradores, y los puntos de referencia que nos toca desde el solsticio de invierno al atardecer con las 7 muñecas, nos da nuevos puntos en donde permite ubicar el centro de ese rectángulo. Nos vamos a corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Civisaltún nos sigue arrojando nuevos descubrimientos y para eso vamos a platicar con el doctor Víctor Hugo Ruiz Ortiz, investigador en el área de conservación del patrimonio cultural del CEPSIS UNAM aquí en Yucatán, y nos va a explicar cómo la filosofía griega, en este caso Platón, coincide mucho en Civisaltún, sobre todo en la geometría. Bueno, Freddy, como te venía explicando, y como lo vemos en la imagen, yo propongo que la interpretación humana del espacio tiene un fondo geométrico que permite comparar la filosofía de Platón con el lenguaje de las fuentes primarias como la arquitectura, matemáticas, espacio sagrado, lienzos, etc. Y esta comparación genera el método de la hermenéutica geométrica arquitectónica, método que aplico yo y ahora vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí las fórmulas platónicas y cómo a partir de 2 puntos genero formas geométricas, un rectángulo, cuadrados, triangulaciones, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto en esta teoría platónica sobre la formación y constitución en Civisaltún, de elementos en Civisaltún? Y bueno, lo que encuentro ahí es que el modelo del demiurgo de Platón nos permite observar regularidades significativas en los vestigios arqueológicos, sugerentes de que el proyecto urbano arquitectónico se planeó de acuerdo con ideas filosóficas y experiencias similares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos principios? Las formas ideales eternas, la materia con su necesidad, el espacio que no admite generación y destrucción y que es la sede de todo lo que se genera. Entonces, si vemos las fórmulas platónicas, los rectángulos, las triangulaciones y los cálculos aplicados a Civisaltún, tenemos aquí la estructura 36, no sé si le puedo hacer el acercamiento. Tenemos la estructura 36, tenemos el cenote Islacá. Y a partir del cenote Islacá, como ya lo había explicado, generamos un primer punto de referencia, la estrella polar y la arquitectura que encontramos diametralmente opuesto a la estrella polar, que sería el juego de pelota. A partir de este momento, generando esta línea, ya estamos haciendo hermenéutica geométrica arquitectónica, ya estamos cruzando información que nos brinda la naturaleza y que nos brinda la arquitectura. Entonces tenemos una primera línea visual, pero también tenemos el registro de los equinoccios a partir del complejo de las 7 muñecas, que nos generan otra línea visual con respecto a la estructura 45 desde donde lo observas. Entonces generamos otra línea visual y ya tenemos 2 vectores que van conformando el rectángulo, ¿no? A partir del complejo de las 7 muñecas, tomando como referencia los calibradores, al cruce con la línea visual que nace de el juego de pelota, nos cierra un gran rectángulo, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Pero, de acuerdo con el círculo del tiempo, en la estructura 36, esta arista, la arista norponiente de la estructura 36, es el cenit de mayo al amanecer, y diametralmente opuesto nos da la arista en el mes de noviembre, es decir, este punto. A partir de la referencia de estos 2 puntos genero una línea que en el momento en que me pasa por el punto central del primer rectángulo, registro el punto. Y tengo otras referencias que nacen de la observación de los solsticios, en este caso del solsticio de invierno, que es cuando el sol se va lo más al sur. Entonces, registro los puntos que nacen desde la puerta sur, de la fachada sur del edificio de las 7 muñecas, y me da un punto aquí, en esta cara, y me da otro punto al centro del gran rectángulo, y obtengo otros puntos que salen de la luz del solsticio de invierno al atardecer,
que pasa por la ventana sur, por la puerta central y la ventana norte de la fachada poniente del edificio de las 7 muñecas, siempre dándome puntos de referencia. ¿Sí? A partir de estos puntos de referencia, yo hago una retícula y esta retícula me genera un nuevo rectángulo, un rectángulo más pequeño. Genero nuevamente, a partir de los puntos que voy uniendo, estos vectores, ¿no? Genero entonces ahora una nueva retícula y triangulaciones. Todo es siguiendo los planteamientos de las fórmulas platónicas. Y entonces empiezo a obtener pues, las hipotenusas, empiezo a obtener las distancias entre punto y punto de las formas geométricas, ¿no? Y evidentemente los puntos que me dan aquí, que vienen de la estructura del 7 muñecas, me da 2 puntos, 3 puntos que nacen desde la referencia del cenit de mayo. Se nos abren 2 líneas. Se nos abren 2 líneas con respecto a estos 2 puntos que nacen del solsticio de invierno, ¿no? Entonces, de acuerdo con la escala, mido 1 metro, 2 metros, 3 metros hasta el complejo de las 7 muñecas. Y entonces tengo dimensiones. Pero estas dimensiones equivalen a 1 metro es un día, 2 metros 2 días, 3 metros 3 días. ¿Y cuántos metros descubrió? Lo que pasa es que con los metros y los días, al pasarlo a días y con las fórmulas platónicas, obtengo, por ejemplo, 260 días, obtengo el registro de 360 días, obtengo el registro de 365 días. ¿Y qué es lo que estábamos registrando matemática y geométricamente? Observación de 360 días es el círculo completo, la vuelta completa, la how, ¿no? ¿Y qué más estamos observando? Los 365 días. Pero ¿esto qué nos significa? Pues 360 días son los 18 meses de 20 días de nuestros ancestros. Y los otros 5 días serían el mes 19. Entonces están aquí, computados. Pero también están los 260 días que en la investigación que se llevó a cabo en Sivichaltún, registro que los 260 días van del cenit de mayo al nadir de enero. Si tú computas del más o menos, depende de la latitud, vamos a pensar del 8 de mayo al 27, o se mueve 27, 28 de enero, nos dan los 260 días. Entonces, aquí también están computados. De hecho, si nosotros obtenemos un vector del punto del cenit de 260 días, paralelo al equinoccio, llegamos a la tumba que encontró el arqueólogo Maldonado. Nos da exactamente el punto donde está el enterramiento del señor de Sivichaltún. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el señor de Sivichaltún está enterrado en este punto, en esta estructura, y no en esta o al centro de aquella, o de cualquier otra? Está exactamente donde está, porque es el punto del cenit, la referencia, es decir, regresó de donde no sabemos de dónde venimos. Por eso está ahí enterrado el señor de Sivichaltún. Este es otro hallazgo que nos da este método, ¿no? Exactamente donde tenemos este trazo, que es el que obedece al trazo del cenit, computado en 260 días, es el punto donde está enterrado, donde está el enterramiento del señor de Sivichaltún. ¿Por qué está ahí? Pues porque regresó de donde no sabemos de dónde venimos, ¿no? Entonces cambia la lectura, ¿no? Así es, y sobre todo seguimos viendo triángulos, que por cierto, la piel de las culebras, hay muchos triángulos. Sí, no, pues sí, es la geometría. Nos vamos a un sagrada, corte, ¿no?, comercial.
De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Cibizaltún nos sigue arrojando nuevos descubrimientos y para eso vamos a platicar con el doctor Víctor Hugo Ruiz Ortiz, investigador en el área de conservación del patrimonio cultural del CEPSIS UNAM aquí en Yucatán. Como te venía explicando, aquí tenemos el registro del tiempo en el espacio, ¿no? Entonces, aquí podemos, si haces un acercamiento, podemos ver lo que ya les venía explicando, ¿no? Los vectores, ¿no? Los puntos de referencia, cómo se fueron obteniendo todos estos trazos, ¿no? A partir del análisis de este paralelismo entre Cibichaltún, entre el concepto físico-matemático maya y el concepto del demiurgo de Platón, ¿no? Es un paralelismo extraordinario, ¿no? Y bueno, con base en todo el método y todo este estudio de los códices y en lo que he estado trabajando en el doctorado, en toda esta experiencia de trabajo, me llevó a entender una imagen a partir de este análisis, y me acordé de la página 38 del códice que presento ahora, que estamos viendo, y en este pictograma que tenemos, ¿no? Es el cielo con sus ojitos, y más allá del cielo, atrás del cielo, en el universo, no lo sé, vemos tres personajes, dos ancianos y un joven, pintado de negro y rojo, quizá simbolizando la sabiduría y el conocimiento. Y los ancianos lo están instruyendo, ¿no? Y le están diciendo, nuevamente nos encontramos con la arquitectura, lo que había que registrar: sol, luna, planetas, estrellas, etc. Y les están hablando por los pictogramas de los elementos: aire, agua, fuego, con la representación de Hécat, con la representación de las conchas marinas. Es decir, está hablando de los 4 elementos, ¿no? Y lo están instruyendo para que baje a través de este cordón umbilical, como le he llamado, que lleva un cómputo del tiempo, ¿no? Este personaje baja, se convierte en Kukulcán o en Quetzalcóatl y recorre para después terminar en este punto. Yo retomo este pictograma y lo aplico a Cibichaltún, ¿no? Estoy viendo ahorita a Cibichaltún, aquí está lo que ya les explicaba. Y cuando lo monto en Cibichaltún, ¿qué encontramos? Que uno de los ancianos está alineado con la primera línea que trazamos a partir del cenote de Islacá y estrella polar y el juego de pelota. El otro de los ancianos está con estrella polar y está opuesto a estrella polar con la estructura 36 en fecha de solsticio de verano al amanecer, de acuerdo por fecha, por el círculo del tiempo. Y la línea del cenit está con el personaje que tenemos pintado en negro y rojo.
vemos que el personaje, el pictograma, cae exactamente en la estructura 38. El cordón umbilical pasa por la estructura 38 y queda exactamente, coincide con él. Da con la proporción, la escala es exactamente con la del SACB, de acuerdo con el plano y de acuerdo con el pictograma. Y este cordón umbilical termina en un punto donde, da vuelta en un punto donde se encuentra la estructura 45. Y de la estructura 45 se desdobla y cae exactamente en el seno de Islacá, donde iniciamos los trazos. Entonces, leyendo a Plotino, ¿sí?, la eternidad representada por los dos ancianos, ¿no?, en donde los dos ancianos están instruyendo a este personaje, que sería Kukulcano Quetzalcóatl, para que baje al mundo inteligible. El mundo inteligible, porque es donde están todos los cálculos que vimos para poder subsistir, para poder transitar en el mundo, para poder medir el tiempo. Es decir, lo que tenemos en el SACB no es el tiempo ni el espacio, ¿sí? El tránsito por la vida significaría el SACB 1, ¿no? A partir de todos los trazos que hemos venido explicando y de dónde vienen esos trazos, ¿no? Cuando termina el tránsito por la vida, mueres en la estructura 45, que es a donde llega Kukulcano Quetzalcóatl. Mueres en la 45 y hay todo un análisis que podrán ver en la publicación, en el momento en que ya pase por todo el proceso editorial en el que está, en el que se encuentra. Viene explicado perfectamente bien y aquí lo vemos ya como en grande, ¿no? Vemos cómo baja el ser inteligible al mundo inteligible, lo recorre para morir en la 45 y de ahí regresar al seno de Islacá, de donde inició, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos ampliada cómo baja de donde no sabemos de dónde venimos, pasa por la 38 el cordón umbilical y se convierte exactamente en el SACB, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen los trazos para obtener para poder comprender por qué la estructura 45 está como está hoy, ¿no? Es como es hoy geométricamente hablando, arquitectónicamente hablando. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es que a partir de los puntos de referencia importantes, como son el cenit, como son los solsticios, que están registrados aquí y que ya hemos venido hablando de ellos, ¿sí?, obtenemos entonces la cuadratura del círculo. Nace de los puntos de referencia que vienen de la 36, ¿no? Entonces, en la estructura 45, ¿qué tenemos? La cuadratura del círculo, con sus puntos de referencia. En el libro vienen especificados, ¿no? ¿Qué significa esto? Es el fin de la vida, el fin del espacio-tiempo, ¿no? Pero cuando mueres, no mueres, pero el espíritu sigue adentro. De acuerdo con los tibetanos y de acuerdo con varias culturas, el espíritu sigue. Nosotros celebramos 9 días. ¿Y por qué celebramos 9 días? Porque cada 351 días estamos alineados con una estrella que está en un mismo punto cada 351 días, y entonces esa estrella con luna y el observador, nosotros desde aquí la vamos a observar siempre en esa línea cada 351 días. ¿Pero qué significa eso? Es con luna, ¿pero quién es la luna? Pues el vientre de la madre tierra, es Ixchel. Y 351 días, ¿cuántos faltan para cerrar el círculo de 360? Faltan 9 días. Nosotros, cuando alguien muere, celebramos los 9 días, hoy, ¿no? Entonces, a los 9 días, si desdoblamos la cuadratura del círculo en la sección áurea, por la sección áurea, nos regresa al cenote Islacá. Es decir, cuando el espíritu se desprende del cuerpo, regresa ¿a dónde? De donde no sabemos
¿De dónde venimos? ¿Y dónde es eso? En el vientre de la madre tierra, en Tosi, en Náhuatl, que es nuestra abuela madre tierra. O yo a esta línea le llamo Itzamná, que también se representa como una anciana, ¿no? Entonces aquí acaba todo y aquí empieza todo, y es el espacio-tiempo. Si hablamos en un paralelismo con los griegos, de acuerdo con lo que ya hemos venido explicando del embudo de Platón y los planteamientos de Plotino, estaríamos hablando entonces de eternidad, de no sabemos de dónde venimos, de la estructura 36, de la eternidad. ¿Cómo van a empezar un poquito? De no sabemos de dónde venimos, recorremos el espacio-tiempo para morir y regresar ¿a dónde? A donde no sabemos. Y el pictograma, esta página de este códice, el códice, nos da exactamente la fotografía con todos los puntos de referencia que encontramos de acuerdo al método del lenguaje geométrico arquitectónico, que es la base de toda la investigación. Gracias al doctor Víctor Hugo Ruiz por explicarnos todo este conocimiento que hay en Civisaltún, porque los descubrimientos y las interpretaciones están saliendo día a día. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Freddy. Gracias por la entrevista y gracias por permitir la difusión de todo este conocimiento que hemos heredado de nuestros ancestros y que debe de llegar a todos los niños, los jóvenes, investigadores, porque considero que es un paso más en el conocimiento de nuestra gran cultura maya. Que nunca lograron borrar. Sí, no, nunca se va a poder borrar, ¿no? Eso, la memoria de nuestros ancestros está escrita en piedra, ¿no? Sin duda, y no solo en piedra, sino es una herencia intangible. Al final del día, las matemáticas pues es una abstracción, ¿no? Es una abstracción, es un modelo del universo, ¿no? Y que se convierte en una maqueta del universo con la arquitectura de Civisaltún. Ese lenguaje geométrico arquitectónico, ese lenguaje estructurado, es con el que debemos leer y conservar nuestro patrimonio, nuestra herencia, porque lo leemos de manera diferente, porque lo percibimos de manera diferente y porque necesita otro trato desde el punto de vista teórico de la restauración. La maqueta del universo en Civisaltún. Gracias.